¿Cómo se ven las proporcionalidades en una gráfica y en una ecuación? Bueno, primero digamos que los conceptos matemáticos ya están dentro de la cabeza de los estudiantes desde mucho antes de que el profesor se los explique. Eso quiere decir que un profesor de matemáticas en realidad es un profesor de lengua que le explica al estudiante eh, el lenguaje estandarizado con el cual la ciencia y la sociedad han decidido comunicar los conceptos que él ya manejaba desde antes. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a gatear, ya tienen dentro de su cabeza claros, practican los conceptos de velocidad, distancia, aceleración, tiempo, inversamente proporcional y directamente proporcional, aunque nunca hayan escuchado esas palabras, ni mucho menos visto una ecuación o una gráfica. Una de esas reglas estandarizadas nos dice que en una gráfica es mejor colocar en el eje horizontal a la variable que podemos controlar para inmediatamente después colocar en el eje vertical a la variable que vamos a medir. Aquí estamos controlando el tiempo para poder medir la distancia. Como vemos, cuando ha transcurrido poquito tiempo, se ha recorrido poquita distancia. En cambio, cuando ha transcurrido mucho tiempo, se habrá recorrido mucha distancia. Eso quiere decir que distancia y tiempo son directamente proporcionales. En una ecuación, cuando dos variables son directamente proporcionales, se ven como un fraccionario, donde una de las dos está dividiendo a la otra. Ok, vemos entonces que si dos variables son directamente proporcionales y graficamos una de ellas respecto a la otra, van a lucir como una línea recta. No importa la inclinación, pero sí la rectitud. Ok, bueno, sí importa la inclinación. Tiene que ser ascendente, pero no importa si asciende poquito o asciende mucho. Bueno, vamos a ver cómo lucen dos variables cuando son inversamente proporcionales. En este caso está graficada velocidad respecto a tiempo. ¿Cómo vemos? A un corto tiempo corresponde una velocidad grande y a harto tiempo corresponde una velocidad pequeña. Así luce una gráfica cuando las dos variables representadas son inversamente proporcionales. En este caso estamos graficando v respecto a t, velocidad respecto al tiempo. Y podemos ver que son inversamente proporcionales. En una ecuación, ¿cómo lucen dos variables cuando son inversamente proporcionales? Aparecen formando un producto, aparecen multiplicándose. Si nos fijamos esta ecuación, que es la definición de velocidad, es la variación de la distancia respecto a la variación del tiempo, es esta misma. Lo único que hicimos fue pasar t, que está dividiendo a todo el mundo, al otro lado que multiplique a todo el mundo. Y también es esta misma. Acá despejamos t, después de pasar v a que dividiera. Acá está representada gráficamente cuando t es constante, el tiempo constante, a más velocidad, más distancia. Eso lo sabe el bebé cuando gatea. Si va más rápido, en la misma unidad de tiempo va a poder cubrir una distancia mayor. Él sabe que la distancia y la velocidad son directamente proporcionales, pero él nunca las ha visto en una ecuación. Si son directamente proporcionales, forman un fraccionario. Ni las ha visto en una gráfica, formando una línea recta. También es posible que dos variables que sean directamente proporcionales se grafiquen simultáneamente respecto a una tercera. Imaginemos, por ejemplo, que a lo largo de unos meses, es decir, nuestra variable controlada sobre el tiempo, la población de conejos y de zorros va a variar. Digamos que así varió nuestra población de conejos. Como los zorros se alimentan de conejos, quizás esta sea una buena gráfica de la población de zorros. Cuando dos variables, zorros y conejos, se grafican
respecto a una tercera variable, si son directamente proporcionales, cuando una crezca, la otra crece. Cuando una esté quieta, la otra está quieta. Cuando una crezca, la otra crece. Cuando una decrezca, la otra también decrece. Así lucen dos variables directamente proporcionales, con más o menos la misma forma, cuando son graficadas respecto a una tercera variable. Si son inversamente proporcionales dos variables que se representan al tiempo respecto a una tercera, entonces van a lucir como la imagen en el espejo, quizás un poquito agrandada.